La lección de violín de Ernst Theodor Amadeus Wadman. A los 16 años vivía yo en Berlín, entregado al estudio de mi arte, con todas las fuerzas de mi alma y todo el entusiasmo que la naturaleza me ha concedido. El maestro de capilla Hadd, mi digno y riguroso maestro, estaba cada vez más satisfecho de mí. Alababa la limpieza de mi arco, la pureza de mi ejecución, y muy pronto me admitió como violinista en la orquesta de la ópera y en los conciertos de la cámara del rey. Allí oía a menudo a Haydn, hablando con Duport, Ritter y otros grandes maestros, con los que comentaba las veladas musicales que ofrecía el barón de Bed, preparadas con tanto cuidado y buen gusto, que más de una vez el rey habíase dignado asistir a ellas. Citaban continuamente las magníficas composiciones de los antiguos maestros, casi olvidados, que sólo podían escucharse en casa del barón, el cual poseía una rara colección de piezas de música antiguas y modernas. Se extendían, también complacidos, acerca de la espléndida hospitalidad que reinaba en casa del barón, y de la liberalidad casi increíble con que trataba a los artistas. Acababan siempre manifestando, de común acuerdo, que podía llamársele con razón el astro que iluminaba el mundo musical del norte. Estas conversaciones excitaban mi curiosidad, la cual se acrecentaba aun cuando, en mitad de su conversación, los maestros se acercaban uno a otro, y entre el confuso murmullo de sus palabras distinguía el nombre del varón, y por algunas frases que llegaban a mis oídos, podía adivinar que hablaban de estudios y lecciones musicales. En tales ocasiones me parecía ver una sonrisa cáustica vagando por los labios de Duport. Mi maestro era objeto de toda clase de burlas, de las que se defendía débilmente, hasta que, apoyando el violín sobre la rodilla para templarlo, decía sonriendo: «Después de todo, es un hombre encantador». No pude aguantar más tiempo. Arriesgándome a recibir una amonestación severísima, rogué al maestro de capilla que me presentara al varón y me llevase con él cuando asistía a sus conciertos. Had me perforó con una penetrante mirada de sus grandes ojos. Ya me parecía percibir la tormenta que estaba formándose encima de mi cabeza, cuando súbitamente su gravedad cedió el lugar a una curiosa sonrisa. «Bueno», me dijo, «tal vez tenga razón. Hay mucho y bueno que aprender en casa del barón. Le hablaré de ti y creo que consentirá en recibirte, porque le encanta recibir a los artistas jóvenes». Pocos días después, estaba tocando unas piezas difíciles con Had, cuando al terminar, éste me arrebató el violín de las manos y me dijo: «Vamos, Carlos. Esta noche tienes que ponerte el vestido de los domingos y las medias de seda. Ven a buscarme e iremos juntos a la casa del barón. Habrá poca gente y es una buena oportunidad para presentarte». El corazón me latía de ilusión, porque esperaba, sin saber por qué, que allí sabría algo inaudito y extraordinario. Fuimos, pues, el varón, un hombre de mediana estatura, ya entrado en años, vestido según la moda francesa, con bordados de todos colores, se acercó a nosotros en cuanto nos vio entrar en el salón y estrechó cordialmente la mano al maestro. Jamás había experimentado una impresión tan favorable y un respeto semejante al que sentí al verle. Se leía en los rasgos del varón una expresión de bondad, mientras en sus ojos aparecía ese fuego sombrío que caracteriza siempre al artista entregado en cuerpo y alma a su arte. Mi timidez de jovenzuelo desapareció al momento. «¿Cómo está usted, mi buen Had? ¿Ha preparado a conciencia mi concierto?», dijo el varón con voz sonora y agradable. «Mañana lo veremos. Ah, este debe de ser el joven virtuoso que me ha hablado». Bajé los ojos avergonzado. Sentía que mis mejillas estaban ardiendo. Had pronunció mi nombre, alabó mis disposiciones y habló de mis rápidos progresos en el arte de la música. «De modo», dijo el varón, volviéndose hacia mí, «que has escogido por instrumento el violín,
jovencito, pero ¿ya has pensado que el violín es el más difícil de cuantos instrumentos se han inventado? ¿No sabes que este instrumento oculta, bajo su sencilla casi miserable, los más voluptuosos tesoros de sonidos que haya producido la naturaleza? Que estas cuerdas y esta madera forman un conjunto maravilloso que sólo se revela a un pequeño número de elegidos por el cielo? ¿Sabes con certeza, te lo dice tu espíritu con seguridad, que llegarás a penetrar hasta el fondo de este misterio? Otros, en gran número, creyeron en su vocación y han quedado en vulgares rascadores de tripas. No deseo ver que aumentes el número de estos desdichados, hijo mío. Bueno, toca algo para mí y te diré lo que pienso. Sigue mi consejo. Es posible que te ocurra como a Carlos Stamitz, que soñaba en realizar milagros algún día con su violín. Yo le abrí la inteligencia y arrojó el violín al fuego para adoptar el contrabajo, e hizo bien. Sobre este instrumento pudo mover sus grandes dedos a placer y llegó a tocar muy pasablemente. Bueno, estoy dispuesto a escucharte, muchacho. Sus palabras me llenaron de confusión y produjeron en mí una impresión profunda. Me sentía terriblemente descorazonado, pensando que tal vez hubiese emprendido una tarea para la que no estaba llamado. Iban a tocar los 3 nuevos cuartetos de Haydn, que por aquel entonces constituían todavía una novedad. Mi maestro extrajo su violín del estuche, pero apenas hubo tocado las cuerdas del instrumento para afinarlo, cuando el varón, tapándose los oídos con ambas manos, exclamó, casi fuera de sí: «Had, Had, se lo ruego, por el amor de Dios, ¿cómo puede estropear todo su efecto con estos miserables acordes disonantes?» El maestro de capilla poseía uno de los más magníficos y maravillosos violines que yo hubiese visto ni oído jamás, un verdadero y auténtico Antonio Stradivarius, y nada le irritaba más que el hecho de que alguien se negara a rendir los honores debidos a su instrumento favorito. Por esto me sorprendió extraordinariamente verle guardar con la mayor tranquilidad el violín. Sin duda sabía lo que iba a suceder, porque apenas hubo cerrado el estuche y guardado la llave, el varón, que había salido un momento del salón, reapareció llevando con precaución en sus brazos, como a un recién nacido, un largo estuche cubierto de terciopelo rojo y adornado con galones de oro. «Quiero concederle el honor, querido Had», dijo el varón, «de permitirle tocar el mejor y más antiguo de mis violines. Es un auténtico grámulo, y al lado de este maestro, su discípulo Stradivarius es sólo un aprendiz. Tarantini no quiso nunca tocar en otro instrumento que en un grámulo. Recójase en su interior, amigo mío, para que mi grámulo consienta en abrirle sus tesoros». El varón abrió el estuche y vio un instrumento cuya forma revelaba claramente su antigüedad. A su lado yacía el arco más extraño que viera jamás, que parecía, por su curvatura extremada, más bien destinado a arrojar flechas que a arrancar sonidos de las cuerdas. El varón extrajo el instrumento de su cofrecito con las más solemnes precauciones y lo ofreció al maestro de capilla, que lo recibió con no menor ceremonia. «El arco no se lo dejo», dijo el varón sonriendo y dando un golpe amistoso a la espalda del maestro, «porque no sabría utilizarlo. Por esta razón nunca jamás podrá alcanzar la verdadera perfección». El varón prosiguió, levantando el arco y contemplándolo con los ojos relucientes de entusiasmo. «Este arco sólo podría ser utilizado por el grande e inmortal Tartini, y después de él no hay en toda la extensión de la tierra más que 2 de sus alumnos que hayan tenido la dicha de apropiarse el juego rico, penetrante y suave que puede obtenerse con un arco como este. Uno es Nardini, que a la sazón cuenta 60 años y no tiene ya fuerzas para la música. Al otro le conocen ustedes ya, señores, soy yo. Así pues, yo soy el único en quien sobrevive el arte de tocar el violín,
y no ahorro esfuerzos por propagar este arte, del cual fue Tartini el creador. Pero empecemos ya, señores. Los cuartetos de Hin fueron ejecutados, como puede suponerse, con tal perfección que el concierto no dejó nada que desear. El varón permanecía sentado, con los ojos cerrados y balanceándose en su silla. De pronto se levantó, se acercó a los ejecutantes, dirigió una mirada a la partitura frunciendo las cejas, luego retrocedió un paso, se dirigió de nuevo a su sillón, donde se acomodó con la cabeza entre las manos, suspirando y gimiendo. «Basta», exclamó súbitamente, interrumpiendo un paisaje de adagio, rico de canto y melodía. «Basta, por todos los dioses, esto es un canto de Tartini puro, pero no lo habéis entendido bien. Otra vez os ruego». Y los maestros volvieron a empezar, sonriendo, mientras el varón lloraba y gemía como un niño. Cuando se terminaron los cuartetos, el varón exclamó: «¡Qué hombre divino fue Haydn! Sabe dirigirse directamente al alma, pero en cuanto a escribir para violín, no tiene idea. Puede que no lo haya intentado jamás, porque entonces hubiese escrito de la única forma verdadera, como Tartini lo hacía, y no hubieras podido tocarlo. Me tocó a mí luego ejecutar algunas variaciones de Haydn. El varón permaneció a mi lado, siguiendo la partitura. Es fácil comprender el temor con que empecé a tocar, teniendo a mi lado a un crítico tan severo, pero pronto me dejé arrastrar por un vigoroso allegro. Olvidé al varón y pude moverme con entera libertad en toda la extensión de mis facultades, de las que disponía libremente. Al acabar, el varón me golpeó amablemente en la espalda y dijo sonriendo: «Puedes seguir con el violín, hijo mío, pero todavía no tienes idea de lo que es una arcada y del toque en cuarta mano, lo cual se debe, sin duda, a que hasta ahora no has tenido un buen maestro». Nos sentamos a la mesa que estaba preparando en el salón contiguo con una profusión que rayaba en la prodigalidad. Los músicos hicieron honor a la comida. La conversación, que era cada vez más animada, versaba exclusivamente sobre música. El varón puso de manifiesto verdaderos tesoros de preciosos conocimientos. Sus juicios vivos y penetrantes le revelaban no sólo como a un aficionado distinguido, sino como un artista completo, un virtuoso lleno de sentimiento y de gusto. Me impresionaron sobre todo los retratos de los violinistas que iba trazando mientras hablaba. Quiero reproducir aquí algunos de ellos. Corelli, dijo el varón, fue el que abrió el camino. Sus composiciones sólo pueden tocarse al estilo de Tartini. Se comprueba fácilmente que supo reconocer toda la grandeza de su instrumento. Pugnani es un violín regular, posee oído e inteligencia, pero resulta algo blando en algunas apoyaturas. Me habían alabado mucho a Germinani, pero la última vez que le oí en París, hace 30 años, tocaba como un sonámbulo que gesticula en sueños. También oírle era como una pesadilla. La pieza que ejecutaba era un tempo rubato sin estilo e interminable. Maldito sea este eterno tempo rubato. Es la perdición de los mejores violines. Toqué para él mis sonatas y reconoció su error. Quiso que le diera lecciones y accedí a ello, pero el muchacho estaba ya viciado, había envejecido con su método y tenía ya 71 años. Que Dios perdone a Giardini y no le haga pagar su error en la eternidad. Aunque fue él el primero que comió del fruto del árbol de la ciencia e hizo de todos los violinistas que le siguieron culpables pecadores, es el primero de todos los extravagantes. Solo se preocupa de su mano izquierda y de que los dedos corran, sin sospechar siquiera que el alma de la música está en la mano derecha y que de cada una de sus pulsaciones brotan los latidos del corazón tal como resuenan en nuestro pecho. Desearía para cada uno de estos extravagantes un Jomelli
de pie a su lado, que les despertase con un vigoroso bofetón, como hizo el valiente Jommelli, cuando Giardini destrozó en presencia suya un fragmento magnífico. En cuanto a Luigi, todavía es peor. Es un verdadero bailarín sobre cuerda. No sabe tocar ni un adagio, y todo su talento consiste en los pasos ridículos que ejecuta y que despiertan la admiración de los ignorantes. Puedo decirlo con la cabeza muy alta. Conmigo y con Nardini se extinguirá el arte de tocar el violín. El joven Viotti es un excelente artista con muy buenas disposiciones. Me debe todo lo que sabe porque es uno de mis alumnos más asiduos, pero yo no puedo hacerlo todo. No tiene paciencia ni perseverancia y ha abandonado mi escuela. Espero que con Kreuzer me irá mejor. Ha aprovechado mis lecciones y las pondrá en práctica a su regreso a París. Este concierto que está usted estudiando conmigo actualmente, Had, Kreuzer, lo toca bastante bien, pero no tiene muñeca para usar mi arco. En cuanto a Jarnowitz, no quiero que entre por esta puerta. Es un fatuo y un ignorante que se permite criticar a Tartini, el maestro de los maestros, y que se burla de mis lecciones. También hay ese muchacho, Rode, que acabará aprendiendo algo si me escucha y llegará a ser algún día dueño de su arco. Es de tu misma edad, muchacho, dijo el barón, volviéndose hacia mí, pero más grave, más reflexivo. Tú me pareces un poco aturdido, pero esto tiene arreglo. En cuanto a usted, mi querido Had, he fundado muchas esperanzas en su arte. Desde que le dirijo se ha convertido en otro hombre. Continúe perseverando en su celo, sin despreciar un momento. Quedé asombrado de cuanto acabé de oír. Esperaba con impaciencia el momento de interrogar a mi maestro y preguntarle si era cierto que el barón era el primer violín de nuestro tiempo y si él, mi maestro, recibía sus lecciones. Had me respondió que consideraba aquellas lecciones como un deber y me aconsejó que a la mañana siguiente fuese a visitarle y a pedirle consejo. A mis preguntas acerca del talento del barón, el maestro de capilla correspondió con un silencio impenetrable y acabó volviendo a aconsejarme que fuera a visitarle, porque sería muy beneficioso para mí seguir su ejemplo. Durante nuestra conversación no dejé de observar la extraña sonrisa que flotaba en los labios de Had. Al día siguiente, cuando fui a presentar humildemente mis respetos al barón y le declaré que me animaban el más ardiente amor y el mayor entusiasmo por mi arte, su mirada, que al principio parecía de sorpresa, fue dulcificándose paulatinamente hasta que me dijo: «Hijo mío, por el hecho de dirigirte a mí, el único violinista que ha sobrevivido a los grandes maestros, demuestras poseer un verdadero corazón de artista. Bien quisiera ayudarte en tu carrera y sostenerte, pero el tiempo, ¿de dónde puedo sacar el tiempo? Tu maestro Had me da mucho que hacer y además tengo a ese joven Durán que quiere presentarse en público y que ha comprendido que no puede hacerlo sin haber seguido un curso bajo mi dirección. Veamos, espera, entre la comida y la cena, o bien durante la comida. Sí, me queda una hora libre. Hijo mío, ven puntualmente todos los días a mediodía y tocaremos juntos hasta la 1, cuando viene Durán. Es fácil comprender que al día siguiente corrí a casa del barón con el corazón henchido de esperanzas. No me permitió extraer una sola nota del violín que llevé conmigo y puso en mis manos un antiguo instrumento de Antonio Amati. Yo nunca había usado un instrumento como aquel. El tono angélico que brotaba de sus cuerdas me hechizó. Me perdí en pasajes arduos y dejé que el torrente armonioso creciera hirviendo como una ola enfurecida para dejarla deshacerse luego en una cascada deliciosa. Creo que en aquel primer momento me superé a mí mismo y que nunca más he vuelto a tocar como en aquella situación tan nueva para mí. El barón meneó la cabeza, descontento, y cuando acabé la pieza me dijo: «Hijo mío, tienes que olvidar todo lo que has aprendido. Para empezar, sujetas el arco de un modo detestable».
Me enseñó la manera de sujetar el arco según Tartini. Al principio creí que jamás podría producir una sola nota de aquella manera, pero con gran sorpresa por mi parte comprobé la extrema facilidad y las ventajas de aquel método en cuanto repetí los pasajes que acababa de ejecutar. Bueno, dijo el barón, vamos a empezar la lección. Da una nota, hijo mío, y sosténla tanto tiempo como puedas. Mueve el arco, mueve el arco. El arco es para el violín lo que el aliento para el cantor. Hice lo que me decía, y no pude menos de enorgullecerme al ver que conseguía producir un sonido vigoroso, que llevé desde el pianísimo al fortísimo, para degradarlo luego hasta un leve suspiro. ¿Lo ves, hijo mío? Exclamó el barón. Eres capaz de ejecutar hermosos pasajes, dar saltitos sobre las cuerdas, según la moda de hoy, pero no tienes idea de cómo debe sostenerse una nota. Voy a enseñarte lo que puede hacerse con un violín. Me arrebató el instrumento de las manos y puso el arco a tocar del puente. Me faltan palabras para expresar lo que resultó. El arco, tembloroso, hirió la cuerda, la hizo silbar, gemir y maullar de modo que crispaba los nervios. Parecía una vieja, con la nariz comprimida por los anteojos, que se esforzara por encontrar el aire olvidado de una antigua canción. Al mismo tiempo, sus ojos se ponían en blanco con una expresión de éxtasis divino, y cuando por fin dejó de pasear el maldito arco por las cuerdas, sus ojos brillaron de placer y exclamó, profundamente emocionado: ¡Qué sonido! A esto se le llama sostener una nota. Nunca me había encontrado en parecida situación. La risa alocada que asomaba a mi garganta se desvaneció a la vista del venerable anciano, cuyos rasgos parecían iluminados por el entusiasmo. Además, toda la escena me parecía una aparición diabólica, de modo que mi corazón empezó a latir con violencia y no podía pronunciar una sola palabra. No es verdad, hijo mío, dijo el barón, que te he conmovido hasta el fondo del alma. Jamás hubiera sospechado que este pequeño instrumento tuviese tanto poder. ¿No es así? Ven, acércate, muchacho, y bebe para rehacerte. Me escanció un vaso de madeira que me vi obligado a vaciar, acompañado con una pasta que cogió de la mesa. El reloj dio la una. Basta por hoy, dijo el barón. Vete, hijo mío, y vuelve pronto. Toma, coge esto. El barón me entregó un pequeño envoltorio, dentro del cual encontré un ducado holandés. En el exceso de mi asombro, corrí a visitar a mi maestro y le expliqué lo que había ocurrido. Had se echó a reír. Ahora ya sabes lo que hay que saber del barón y sus lecciones, me dijo. Te trata como un principiante y solo te da un ducado por lección. Sí, según su criterio. Llegas a progresar, aumentará tus honorarios. Yo recibo ya un Luis, y Durán creo que 2 ducados. No pude menos de reprocharle el hecho de engañar de aquel modo al bondadoso anciano, extrayéndole los ducados de aquella manera. Debes saber, me dijo el maestro, que estas lecciones hacen la felicidad del varón, y que si yo y los demás maestros rechazásemos sus consejos, nos desacreditaría en el mundo musical, en el cual se le considera un juez infalible. Además, aparte de su ejecución, entiende muchísimo en teoría, y sus consejos son muy aprovechables y juiciosos. Visítale asiduamente, y sin hacer caso de sus rarezas, procura aprovechar los destellos de juicio y buena razón de que da muestra cuando habla de la filosofía del arte. Esto te hará bien. Seguí el consejo de mi maestro. Más de una vez tuve que hacer un gran esfuerzo para ahogar la carcajada cuando el varón empuñaba el arco y lo paseaba como un loco por el dorso del violín, convencido de que estaba tocando un solo de Tartini y de que él era el único que podía ejecutar aquella música. Pero cuando dejaba el instrumento y se entregaba a reflexiones que me enriquecían con conocimientos profundos, sentía que mi corazón le debía un profundo reconocimiento por el entusiasmo que despertaba en mí, por el arte cuyas maravillas describía con tanta perfección.
En adelante, cuando yo tocaba en sus conciertos y me ganaba algunos aplausos, el barón sonreía con orgullo y miraba a su alrededor diciendo: «Este joven me debe todo su talento, a mí, el discípulo del gran Tartini, y con gran provecho por mi parte, seguí recibiendo sus lecciones y sus hermosos ducados».